Amigos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Pues en el día de hoy vamos a hacer algo relativamente fácil. Vamos a usar yuca. Es un vívere que usamos mucho en mi país. Vamos a hacer unos bollitos de yuca rellenos de queso. Y le voy a dar un tips de cómo maniobrarla, pelarla, porque me han preguntado cómo lo pueden hacer desde el inicio. Así que vamos a buscar los ingredientes y comenzamos. Muy bien, los ingredientes aquí lo tenemos. Vamos a utilizar 2,5 libras de yuca. Es 1 kilo de yuca. Opcional, una pizca de anís, un huevo, aceite vegetal para freír aproximadamente 1 litro, una cucharadita de azúcar granulada, 2 cucharaditas de mantequilla y media cucharadita de sal. También vamos a usar queso cheddar en cuadritos y también harina de trigo, 2 cucharadas. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí tenemos nuestra yuca. Siempre recomiendo que la yuca esté bien blanca cuando la van a comprar. Ustedes incluso la pueden romper si es bien grande para ver el interior. ¿Por qué? Porque a veces está ya, aunque se vea muy bonita por fuera, por dentro ya tiene como raíces verdes y no sería muy bueno y no sabe igual, le quita el sabor. Entonces ya que la tenemos así, yo chequeé que estaba bien blanquita, la partimos. Eso es para pelarla, bien fácil. Hacemos, miren cómo la va la cáscara saliendo bien fácil, ¿ven? Entonces la vamos a poner a hervir unos 15 minutos aproximadamente hasta que esté blandita. Y luego le sacamos lo que tiene adentro, que le decimos el corazón, para que no esté dentro de la masa que vamos a hacer. Vamos a ponerla a hervir. Muy bien, ya que nuestra yuca hirvió y chequeé de sacarle todos los corazoncitos, como le llamamos, a lo que trae el centro de la yuca. Claro, cuando ustedes le van a estar preparando puede ser que encuentren otro, estar siempre chequeando. La dejé enfriar para poder maniobrarla. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner nuestra mantequilla. Muy bien. Azúcar granulada y la sal. Ahora le pongo la sal porque yo herví mi yuca sin sal para que ablandara más rápido. Y yo sí le voy a utilizar el anís porque sí me gusta el sabor que tiene. Entonces vamos a hacer con esto un puré. Vamos a aplastar bien hasta que toda la yuca se haga una masa, como si fuera muy parecido a un puré de papa, pero más espeso. Yo le voy a seguir mostrando qué es lo que va a adicionar ahora. Muy bien, ya que machucamos todo lo que es nuestra yuca, la vamos a poner aquí en nuestra meseta, que está bien limpiecita, porque vamos a amasarla ahora. Vamos a hacer una masa compacta, pero manejable, porque recuerden que ya le pusimos la mantequilla, el anís, el azúcar, eso ayuda a que sea más maniobrable. Vamos a ponerle también nuestra harina. Y por último, nuestro huevo, que todavía le va a dar más flexibilidad. Entonces, vamos a ir envolviendo y amasando hasta que hagamos nuestra masa compacta. Es muy fácil. Incluso si ven que le queda algún pedacito, porque ustedes cuando le están moviendo se van a dar cuenta. Yo otro pedacito de yuca, quizás un cuadrito de yuca, la saco porque quiero que sea una masa suave. Voy a seguir amasando unos 3 minutos más y le voy a mostrar cómo quedó mi masa. Muy bien, ya que tenemos nuestra masa aquí lista, miren qué bonita quedó. Yo lo que voy a hacer es que me voy a untar mis manitas de aceite para que corra mejor la masa. Agarro un puñito y yo voy a hacer como si fueran bollitos. Bueno, así le decimos allá en mi país. Envuelvo bien mi queso y quiero darle una formita
tradicional como hacemos allá. Usted también puede hacer bolitas, lo que a usted le guste. Pero a mí me gusta esa formita que tradicionalmente la hacemos allá. ¿Sí lo ve? Y así vamos a hacer sucesivamente con toda nuestra masa. Muy bien, yo hice esta vez bollitos, pero también hice una bolita para que ustedes vean las opciones. Ustedes lo hacen como quieran, pero mis favoritos así. Está bien caliente mi aceite. Voy a freír. Aquí caben 4. Voy a poner mi bolita también. Y aproximadamente en unos 4 o 5 minutos, recuérdense que ya la yuca está cocida. Es solamente cuestión que dore. ¿Ok? A fuego alto igual, unos 5 minutitos. Claro que vamos a estar chicando. Muy bien. Miren qué bonitos. Ya están 5 minutitos solo para dorarlo. Ya están nuestros bollitos. Wow, muy fácil, ¿verdad? Vamos a terminar con los demás y seguimos. Miren qué bonito quedaron nuestros bollitos de yuca con queso. Nuestra bolita también. Normalmente nosotros la acompañamos con ketchup, pero usted, claro, lo va a acompañar con la salsa que le agrade. Yo espero que lo disfruten. Bueno amigos, gracias por habernos acompañado otra vez aquí en Joca's Kitchen. Fue un placer cocinar para ustedes hoy. Yo espero que esos bollitos cuando lo hagan me dicen cómo les quedaron. Y recuerden, la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. No olviden compartir, suscribirse. ¡Hasta luego!